La representación en espacio de estado es básicamente otra representación adicional de los sistemas dinámicos. Se dice que si yo tengo una ecuación diferencial de orden n en un sistema dinámico, yo puedo representar o separar esa ecuación diferencial de orden n en n ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, miren, es como una separación de la ecuación diferencial más grande en muchas de orden 1. Eso es más o menos la representación en espacio, estaba hablando de la teoría. Se dice que esos estados que uno escoge, porque imagínense, teníamos todo representado en una ecuación diferencial que tiene, por ejemplo, salida y entrada u. Y luego la representamos en n variables de estado. Entonces tengo n señales, n variables del sistema. Antes tenía una sola, incluso y sin contar la entrada, tenía una sola que era la salida y. Ahora tengo n. Entonces estas nuevas variables, ¿de dónde las saco? ¿De dónde las tomo? ¿Cuáles escojo? ¿Cómo puedo escoger en un sistema dinámico los estados? Entonces, por ejemplo, en circuitos, uno suele escoger, los que ya vieron circuitos, voy a hablar de varios sistemas. Uno puede escoger los estados, por ejemplo, las corrientes en las inductancias y los voltajes en los condensadores. Suele ser lo más común. Entonces, esas son variables que representan, digamos, pueden representar los estados de un circuito. Por ejemplo, en motores, sistemas electromecánicos, entonces uno puede escoger, por ejemplo, en un motor DC, uno puede escoger la posición, la velocidad y la corriente, por ejemplo. Entonces uno tiene esas tres variables de estado. Muchas simplificaciones se hacen, entonces a veces uno no tiene en cuenta la corriente porque esa variable es muy rápida, entonces parece que fuera siempre, que no fuera dinámica, sino fuera instantánea, entonces a veces uno no tiene en cuenta la corriente, y entonces le queda solo posición y velocidad. Entonces si toma el sistema con entrada voltaje, por ejemplo, y salida posición, es un sistema de dos estados, segundo orden, posición y velocidad. Si la entrada es voltaje y la salida es velocidad, entonces solo hay un estado, la salida es velocidad y el estado sería la velocidad, por ejemplo. Luego entramos y esta escogencia es para tener significados físicos. Entonces he escogido unas variables de estado, estas X de aquí, son unos estados que representan algo físico. Dije posición, velocidad, corriente, voltaje en condensadores, significados físicos. Resulta que no necesariamente tiene que tener significados físicos. ¿Por qué? Lo que pasa es que la representación en espacio de estados no es única. Entonces, un mismo sistema dinámico puede estar representado de infinitas maneras en espacio de estado. Entonces, no tengo una única representación. Eso es lo que puede despistar un poco. ¿De acuerdo? No tengo una única representación. Entonces, veamos un poco cómo es eso. Bueno, no vamos a hacer orden n, vamos a hacer algo pequeño, vamos a hacer orden 2. Supongamos esta ecuación diferencial de orden 2. Entonces, miren, y segunda, supongamos que esto significa derivada segunda con respecto al tiempo. Aquí un parámetro que puse a 1 por y punto, que es la primera derivada, más a 0 por y. Entonces, esto es lo que, como este es de mayor orden, entonces nos dice que esto es de segundo orden. Igual a b0 por u. Claro, pude haber puesto más cosas de u, pero bueno, la idea es hacerlo un poquito más corto y no hacer tan largo el ejercicio. Entonces, supongamos que tenemos esta ecuación de segundo orden, un ejemplo. Y queremos encontrar las representaciones en espacio de estados. Pero como sabemos, no es única. Entonces, tenemos que seleccionar los estados. ¿Cómo vamos a seleccionarlos? Un método que es muy utilizado, muy utilizado, es escoger los estados como la salida y sus derivadas. Claro, en segundo orden, entonces me van a hacer dos estados. Recuerden, una ecuación de orden n la represento con n ecuaciones diferenciales de primer orden. Cada ecuación diferencial de primer orden está escrita en una variable de estado. Entonces son dos variables de estado. Segundo orden, dos variables de estado. Entonces, por ejemplo, una variable de estado, entonces la llamamos x sub 1, x1 igual a y. La siguiente variable solo me queda una más, porque esta es de segundo orden. x2 igual a y punto. Pues miren, escojo y
y sus derivadas. Claro, solo es segundo orden. Si fuera tercer orden, entonces x3 igual a y2 puntos. Pero les reitero, esta es una posibilidad. Entonces miren que va a ser muy sencillo porque, por ejemplo, si yo derivo estas ecuaciones, entonces me queda x punto igual a y punto. Bien. Si derivo esta de aquí, entonces me queda x2 punto igual a y doble punto. Entonces jugamos un poquito con las derivadas, ¿no? Y ahora trato de escribir las ecuaciones diferenciales de primer orden. Allá vamos. Entonces x1 punto es igual a y punto. Pero miren que y punto es x2. ¿De acuerdo? Miren, de esta ecuación. Entonces tengo la primera ecuación diferencial. x1 punto igual a x2. Bien. Ahora miren esta de acá. x2 punto es igual a y segunda. Entonces miren, yo de aquí puedo despejar y segunda y entonces y punto también la reemplazo por x2. Miren, y punto. Y y la reemplazo por x1. Entonces, con estos datos de poner aquí x1, de poner aquí x2, y que esta y2 puntos es x2 punto, entonces obtengo la ecuación diferencial de acá. ¿Sí lo notan? Entonces, aquí básicamente está toda esta ecuación y esta es otra parte de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, tengo dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Miren que aquí ya no está y. Lo único que puede estar aquí es la entrada u. Y que no aparecen, por ejemplo, en esta primera ecuación solo aparece, es la ecuación de x1. No aparece x2 punto en esta ecuación. Esta ecuación es la de x2. Entonces aquí no aparece x1 punto o cosas así, no. Solo aparece x2 punto. Y las demás variables de estado pueden aparecer. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo tuviera esto, yo me puedo devolver y puedo llegar a esto otra vez. Bueno, gracias a la escogencia de las variables de estado. Miren que estas fueron las variables de estado que yo escogí. Ah, ¿y qué pasa si escojo otras? Bueno, pues me da otra cosa. Bueno, pero sigamos. Entonces me dio esto, pues espero que hayan visto que a mano uno puede hacer esto, o sea, haciendo los cálculos a mano uno hace estos arreglos. Entonces, esta es una posible representación, tengo las dos ecuaciones de estado, pero uno va más allá. Y como los órdenes de esto pueden ser más altos, tercero, cuarto, quinto, entonces las representaciones matriciales suelen ser una mejor opción para tener una forma compacta. Entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones matriciales? Pues no se preocupen por eso, miren que es tal cual estas ecuaciones, pero pues escritas en matrices. Entonces miren la primera ecuación, x1 punto es igual a x2. Entonces miren, x1 punto es igual a x1 por 0, sí, porque aquí no está x1, x2 por 1, esa es la que está aquí, u por 0, aquí no está u. Miren, es tal cual las ecuaciones, entonces no es un misterio, simplemente son una representación de las mismas ecuaciones. Entonces miren, aquí es A0 por X1, A0 negativo, entonces X1 por A0, X2 por A1 negativo, X2 por A1 negativo, y U por B0. Entonces miren, aquí está. Bien, entonces es la representación matricial. La salida. Pues es que la salida Y es X1. Aquí lo dijimos porque esto fue lo que es nuestra selección. Entonces Y es igual a X1 por 1, X2 por 0. Ok, tengo esto de acá. Entonces, gracias a mi definición tengo Y. Entonces, ahora ya tengo el sistema. Entrada U, salida Y. Miren que mi ecuación diferencial también tenía la U y la Y. Bueno, la Y con sus derivadas. Aquí tengo la U y la y tengo los estados. Miren que es bastante diferente a la función de transferencia. La función de transferencia tiene U y no hay nada más. Está lo de Laplace, pero no hay estados. En cambio aquí miren que tengo dos variables adicionales. Es decir, tengo más información. ¿De acuerdo? La idea es que esa nueva información que tengo me sirva para algo adicional. Claro, nosotros vamos a usarla para hacer control. ¿De acuerdo? Esa nueva información que tenemos. Bien, entonces miren que es bastante, además, bastante diferente. Además, miren que en lo de Laplace, pues está en Laplace, es decir, la frecuencia compleja S.
Miren que aquí no estamos en la frecuencia compleja. Estamos en el tiempo. ¿De acuerdo? Estas son ecuaciones diferenciales. Tal directamente. Entonces estamos trabajando en el tiempo. No estamos trabajando en el dominio de Laplace. Entonces es bastante diferente una representación de estados. Una representación de estados también relaciona entrada-salida. Sí, pero es que hay más cosas. Está en el tiempo y están los estados. Bien. Entonces, básicamente, este es nuestro sistema. A esta matriz solemos llamarle la matriz del sistema. ¿De acuerdo? Que es la matriz A del sistema. Entonces, la llamamos la matriz A. A este vector le llamamos el vector de estados. Entonces, es el vector X. Miren que hay una diferencia en nomenclatura. Claro, eso lo podemos notar en los libros, en los textos escritos, impresos, porque a mano es difícil hacer la negrilla. Entonces, los vectores y matrices van en negrillas, miren. Vector, negrilla, matriz, negrilla, vector, negrilla. Este no es un vector, esta es una señal, no va en negrilla. Este X punto, son las derivadas del vector de estados, entonces también es un vector. ¿Verdad? Entonces miren esa diferencia entre negrilla y lo que no va. Claro, eso es formal, es una escritura formal, ¿no? Claro, cuando uno escribe a mano, pues como la negrilla es complicada, pues uno suele escribirlo sin eso. Pero también hay textos que están escritos sin eso, sin tanta rigurosidad. Pero estrictamente hablando, digamos, la negrilla es para matrices y vectores. Bueno, aquí como sistema CISO, una entrada y una salida, entonces la U no es un vector. Si fuera un sistema MIMO, ok, la U puede ser un vector. Incluso la Y, si fuera un sistema MIMO, muchas salidas, entonces Y sería un vector de salidas. Eso sería una diferencia, pero aquí no lo son. Bien, entonces matriz del sistema es la A, vector de estados, vector de entrada, este B de acá, vector de entrada. A veces lo ponen en mayúscula. Recuerden también formalmente mayúscula es para matrices, minúscula es para vectores. Bueno, y ahí digamos es bastante riguroso, pero pues es poco lo que hay. Bien, este de aquí es un vector, le llaman el vector de salida, es la C. Entonces es este C por el vector de estados. A veces hay un vector adicional, hay una matriz adicional aquí que relaciona directamente la U con la Y. Esa matriz adicional se llama la matriz D y esa solo aparecería si tengo el mismo número de derivadas de U que de Y. ¿De acuerdo? Entonces aparecería un vector adicional aquí en esa parte. Bien. Bueno. Más o menos eso es lo que muestra nuestra representación de espacio de estado. También es importante, digamos, mostrarles que si el sistema es de orden 2, como este que está aquí, ojo, CISO, Single Input, Single Output, y orden 2, entonces la matriz del sistema es N por N, ¿de acuerdo? N por N, queda esta matriz. En este caso 2 por 2. El vector de entrada, bueno, este no importa si el tema es multivariable o no. Si es MIMO, también es N por N. La diferencia entre MIMO y CISO es en estos dos. En CISO, esto sería N por 1. ¿De acuerdo? En CISO, este sería 1 por N. En multivariables, pues ya no sería vector columna y vector fila, sino serían matrices más grandes. Pero bueno, no entraremos tanto por allí. Pero ¿qué pasa si, miren, entonces escogí Y y sus derivadas, ¿no? Mis estados seleccionados fueron Y y sus derivadas. Por ejemplo, como dijimos en el sistema mecánico, escogimos posición, por ejemplo, velocidad y aceleración. Pues esos son Y y sus derivadas. ¿Ok? Entonces en ese caso coincide. Pero no siempre es así. Dijimos en un circuito voltajes en condensadores, corrientes sin inductancias. Bueno, una no es la derivada de la otra necesariamente. Entonces, no siempre esa selección se da de esa manera. Este es un ejemplo que a mano incluso suele ser más o menos fácil de hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo escojo otra cosa? Entonces, bueno, no voy a modificar tantas cosas para que no sea tan complicado. Entonces, ya vemos a nuevos estados. Entonces, otra representación de estados voy a llamarlos voy a ponerles barra
a toda la nomenclatura del nuevo estado. Entonces, no cambiamos, esta dejémosla igual. Entonces recuerden, y y sus derivadas habíamos escogido antes. Sin barra era y y sus derivadas. Ahora tenemos x1 barra, dejamos la y, dejémosla igual. Y x2 barra, miren que le da algo diferente. Supongamos y menos y punto. Claro, si fuera un sistema mecánico, por ejemplo, esto sería posición menos velocidad. Claro, ¿y qué unidades tiene eso? ¿Y qué sentido físico tiene eso? No sé. Es decir, pueda que el sentido físico de las variables de estado no exista. Es decir, que no representen nada físico, que sea algo que no que es abstracto, ¿verdad? Claro, cuando es físico es más fácil porque le cabe a uno en la cabeza qué significan, pero no necesariamente tienen que serlo. Entonces pongamos esta representación. Claro, empezaríamos a trabajar un poco con las derivadas, entonces sacaríamos las derivadas de esto, la derivada de esto y empezaríamos a mano, empezaríamos a empezar a meter las variables y mirar cómo nos dan, pero no vamos a irnos por allí en este caso. Podríamos hacerlo, claro. Y los invito a que lo intenten a mano. Pero bueno, vamos a hacer otros ejemplos porque pues imagínense que esto fuera de orden 10. No, pues cuando acabamos a mano, no acabamos. Es decir, incluso cuando hay más derivadas de u, esto se enreda un poco más. Entonces veamos que existen métodos diferentes para irse a otros espacios de estado. Entonces yo puedo pasarme de los estados X sin barra, yo puedo cambiarlos a X con barra, solo sabiendo la relación entre ellos dos. Veamos un poquito. Supongamos entonces que tenemos mi espacio original en X sin barra. Aquí miren que ya quité la dependencia del tiempo para no escribir tanto. Bien, entonces está la matriz A, B, C y D del sistema. Supongamos que tengo una matriz P, que es invertible, no singular, ¿cierto? Entonces, invertible. Y que eso me lleva, y que con esa matriz yo quiero llegar a otro estado. Entonces, cojo el estado original, lo multiplico por la matriz P y llego a un nuevo estado. Veamos entonces qué sucede. Supongamos que despejo X. ¿Cómo despejo X? Pues multiplico P por la izquierda. Entonces, empiecen a recordar un poquito las cosas de los cursos de álgebra lineal. Aquí es muy importante. Son cosas sencillas las que usamos acá, pero es muy importante que empiecen a recordar la multiplicación por la izquierda, la multiplicación por la derecha, despeje de vectores, variables, que les sea más o menos claro este tipo de cosas. Bien, entonces vamos a despejar X. Entonces multiplicamos por P a la menos 1 por la izquierda. Entonces miren, P a la menos 1 lo pongo acá. P a la menos 1 por P, pues me da la identidad y ahí me queda ya X despejado. Entonces X pues será igual a P a la menos 1 por X barra. Ya tengo una parte, tengo despejado X. Ahora saquemos la derivada a esto. Entonces pues P es constante, entonces queda X punto igual a P a la menos 1 por X barra punto. ¿Listo? Entonces miren lo que voy a hacer. Donde quiera que haya X, es decir, aquí y aquí, pongo esto. Donde quiera que haya X punto, que solo es aquí, entonces pongo esto. Y con eso el sistema ya queda expresado en X barra. Entonces vamos. Pues donde está X punto, pongo esto, entonces llego acá. Donde está X, aquí en esta ecuación, entonces uso esto, P a la menos 1 por X barra, entonces me queda la A multiplicada por X, que es P a la menos 1 por X barra. Este no tiene ningún cambio. Y luego hago la siguiente ecuación. Y, C por X, pero X vale P a la menos 1 por X barra. Llego a D. Bien, pero esta representación en espacio de estado, como que le sobra esta P acá. Entonces multiplicamos por P otra vez por la izquierda. Entonces, P por P a la menos 1 da la identidad, entonces ya me deshago de esta parte. Pero aquí sí queda, ¿no? P a P a la menos 1. Y aquí me queda la P por B. Sí, entonces aquí está diferente, ¿no? Esta no le hago nada. Entonces con esto ya me basta para llegar a mi nuevo sistema. Entonces X barra punto es P a P a la menos 1. Ahí se la llamo A barra. Entonces miren, A barra es igual a P a P a la menos 1. El nuevo B, el nuevo vector de entrada es P por B.
Bien. C es C por P a la menos 1. Y esta D de aquí no cambia. Entonces, miren, tenía un sistema original y llegué a un nuevo sistema X barra, gracias a una matriz P. Entonces, esto lo que significa es que yo puedo pasarme de unos estados a otros estados por medio de una matriz P no singular de tamaño n por n. Recuerden, n es el orden del sistema. Ok, entonces podemos hacer esto. Bueno, esto se llama una matriz, una transformación de equivalencia, una transformación de similaridad en términos de álgebra lineal. Bien. Bueno, entonces volvamos a nuestra idea, nuestro sistema. Teníamos orden 2 y ahora queremos expresarlo así. X1 barra como Y, X2 barra como Y menos Y punto. Recordemos que antes era este, ¿no? El X original eran sin barra y era Y y Y punto. Entonces, miremos la relación que hay entre estos dos. Pues miren que X1 es el mismo X1 barra. Ese no cambió. Pero X2 barra es Y menos Y punto. O sea, es este menos este. O sea, es X1 menos X2. Entonces, escribamos esto en ecuaciones. Entonces, X1 barra es igual a X1. Estos dos son iguales. X2 barra, entonces es igual a Y menos Y punto. X1 menos X2. Y ahora escribamos eso matricialmente. X barras, el vector X barra, es igual a X1 por 1 y a X2 por 0. Es decir, tengo esta ecuación. X2 barra es X1 menos X2. Bien, entonces esto de aquí y esto es exactamente lo mismo. Esta es mi matriz P, la que me relaciona estos dos estados. Este estado es diferente a este estado. Claro, si pongo la identidad aquí, pues este estado es igual a este. Pero aquí entonces está diferente, ¿no? Bueno, entonces con esta idea yo puedo usar lo que vimos en el procedimiento anterior, porque ya tengo la P, para encontrar las nuevas ecuaciones de estado. Entonces vamos un poquito a MATLAB. Entonces miren, aquí tengo la matriz que teníamos anteriormente, es esta. Entonces les muestro otra vez dónde estaba eso. Entonces teníamos nuestro sistema original. Miren la matriz A, B y C. Entonces tenemos aquí la matriz A, B y C. Y estamos aquí en simbólico. ¿De acuerdo? La matriz P, 1, 0, 1, menos 1, que es la relación entre los dos estados. 1, 0, 1, menos 1. Y tenemos entonces cómo llegar de un lado al otro, el A barra, el B barra, el C barra y el D. Pues no tenemos D en este caso, pero pues bueno. Entonces aplicamos eso. A barra es P a la menos 1. B barra es P por B. C barra es C por P a la menos 1. Este PI lo calculé antes como la inversa de P. Listo, y estamos aquí en simbólicos, son los parámetros del sistema. Entonces ejecutemos esto, a ver qué nos da. Entonces AB, miren, dio 1 menos 1, A0 a 1, 1, menos A1, 1. B barra dio esto, 0 menos B0 y C barra 1, 0. Bien. Bueno, es decir, aquí voy a tener plasmados los resultados que tenemos. Entonces, veámoslos. Entonces usamos todas nuestras operaciones y llegamos entonces a esta nueva representación de estados. Miren que es bastante diferente a la anterior, ¿no? Bien. Entonces hemos encontrado otra representación en espacio de estados partiendo de una escogencia. Antes que teníamos esta escogencia, ahora tenemos otra escogencia. Entonces por medio de esta matriz P llegamos a otro estado. Entonces ya tenemos dos representaciones del sistema. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas matrices P, como esta por ejemplo, cuántas matrices P invertibles 2 por 2 existen? Sí, infinitas. Entonces, cualquier cosa P que sea invertible que yo ponga acá me lleva a otro estado.
es otra representación del sistema. O sea, tengo infinitas representaciones del sistema. Entonces, esto es para que entendiéramos un poco, bueno, uno cómo ir de un lado al otro, pero también para que entendiéramos un poco que es que las representaciones no son únicas. Y eso es lo que a veces a uno lo despista. Uno piensa que es único porque todo lo que uno había hecho con función de transferencia era único. Sí, es que la función de transferencia sí es única, pero los estados no. Y entonces también para que viéramos que uno podía partir de algo, de variables físicas, de estados que son una representación física de algo, tienen un significado físico. Pero si pongo aquí una matriz aquí llena, que son cosas como la Y y sus derivadas o cosas por el estilo, pues ya no, por ejemplo, este que es posición más velocidad, ese significado ya no está muy claro, ¿no? Entonces pueden ser tan abstracto como yo quiera. ¿Bien? Entonces es importante, digamos, tener eso muy en cuenta en las variables de estado. Bueno, continuemos un poco más. Tenemos entonces otras características de la representación en espacios de estado. Unas de las más importantes son los valores propios del sistema. O sea que los valores propios, ¿a qué equivalen de la función de transferencia? A los polos. Los valores propios, bueno, en álgebra lineal suelen llamarse lambda. En función de transferencia es los polos y los llamamos S. Bueno, pues si quieren aquí pueden usar la S, pero esa no sería la S de Laplace. Bueno, son detalles ahí. Entonces, ¿cómo se encuentran los valores propios de un sistema? Es decir, los polos de este sistema, podríamos decir, que son los valores propios, ¿cómo se encuentran? Entonces, por el determinante de lambda I menos A. Esta I es la identidad. Tiene que tener el mismo orden que la matriz del sistema. Es decir, si esta matriz es n por n, pues esta identidad es n por n. ¿Bien? Entonces, determinante de lambda I menos A los igualo a 0 y despejo los lambda. Este es un problema de álgebra lineal, básicamente. Se llama el problema de encontrar los valores propios. Bueno, entonces uno los encontraría usando esta ecuación, que son los mismos polos del sistema, tienen que coincidir. Obviamente, pues es la ecuación característica, entonces sale de aquí. Porque pues es lo mismo, la ecuación característica igual a 0, pues entonces esta es la ecuación característica. Claro, entonces si reemplazan aquí por la S, ahí ya les queda la ecuación característica idéntica, ¿no? Aquí les queda con un lambda, pero pues no importa, ustedes pueden usar la S también, no hay ningún problema. ¿Cómo es este cálculo de aquí adentro? Entonces, claro, supongamos nuestro ejemplo otra vez. Tenemos nuestro sistema de original ese de orden 2 que hicimos con Y y sus derivadas. Nos dio este. Y vamos a calcular entonces la ecuación característica y los valores propios. Tenemos que el determinante es lambda I. Entonces miren, la I es 2 por 2. Menos A. Lo igual a 0 y despejo los lambda. Básicamente es lo que uno haría. Entonces vamos a MATLAB, ya que estamos en simbólico allá en MATLAB, entonces voy a usar la variable S en lugar de lambda, podría usar lambda. Y usamos determinante de S por la identidad de orden 2 menos A, que es esta de acá. Recuerden que está definida en simbólicos, ¿no? Y entonces me sale S cuadrado más A1S más A0. ¿Bien? Esa es la ecuación característica de este sistema. Mírenla muy bien, S cuadrado más A1S más A0. Y vamos a la ecuación diferencial. Miren, esa es Y2 puntos A1Y A0Y. Claro, recuerden cuando hacíamos la plaza era S cuadrado más A1S más A0. Claro, exactamente la misma. Sí. ¿Vale? Entonces era para que vieran un poco esa idea. Muy simple, pero bueno. Si le damos números a estos parámetros, podemos hallar los valores propios. Bueno, esa sería la cuadrática, ¿no? Si lo hacemos en simbólico. Si escogemos a 0,1 y a 2,2, entonces nos dan 2 lambdas iguales. Menos 1 y menos 1. Por ejemplo, al dar valores numéricos a ese 1 y 2. Y entonces lo que decían por acá, esos son los polos del sistema, o sea que el sistema es críticamente amortiguado, por ejemplo. Porque decía que definía el amortiguamiento. Sí, claro. Entonces, el mismo tratamiento. Noten algo muy interesante, y es que estos polos o valores propios y su ecuación característica
solo dependen de A. Nada tiene que ver la B y la C. Entonces es interesante ver eso, ¿no? Entonces el vector B y el vector C no juegan un papel para modificar los polos del sistema, ni la ecuación característica, obviamente. Bien. Bueno. Veamos entonces cuáles son los valores propios de mi otra representación. Recuerden que teníamos esto de las representaciones diferentes. Entonces, miremos para esta representación, para la otra representación que hicimos, que son con las barras, cómo son los valores propios. Bien. Entonces, y la ecuación característica, miremos cómo es la ecuación característica de esto. Entonces, recuerden que a ese la llamamos a barra. Entonces, recuerden la A, que era el espacio original, y la A, bueno, que llame original, y la A barra es esta, ¿no? Entonces, ahora le voy a hacer lo mismo al determinante, pero con A barra. ¿De acuerdo? Entonces, miren la ecuación característica. S cuadrado más A1, S más A0. Claro, la misma. O sea, tengo otra matriz, bien, pero la ecuación característica es exactamente igual. Ok, entonces, claro, es que la ecuación característica del sistema es única, es un único sistema, ¿de acuerdo? Entonces no puede tener una ecuación característica diferente. No importa qué representación use. Dijimos que había infinitas representaciones. Bueno, todas esas representaciones, si le sacan los valores propios a la matriz de esas matrices, de esas matrices del sistema, pues les dan la misma ecuación característica. Y si tuviéramos los valores de los parámetros A1 y A2, pues les daba -1 y -1. Claro, los polos son dos polos del sistema y el sistema es único. Así la representación en espacio de estados no sea única, pero los polos sí son únicos y la ecuación característica es única. Eso es importante. Claro, la función de transferencia también es única. Bien. Bueno, avancemos un poquito más y digamos unas características interesantes, y es que, por ejemplo, la representación de espacio, en espacio de estado tiene esa palabra que dice estados, que ya más o menos dijimos que eran, y tiene otra palabra que dice que espacio. Pues resulta que se llama así porque en matemáticas estos son espacios vectoriales. Bueno, los espacios vectoriales tienen ciertas características muy interesantes matemáticamente hablando. Entonces, ese es el nombre del espacio. Por ejemplo, supongamos nuestro sistema, entonces, tenemos aquí representa el espacio estado. Bajémosle el orden para poder hacer un dibujo. Entonces, orden 2. Claro, entonces, el espacio está representado por sus dos estados, x1 y x2. Y sería un espacio en los reales de orden 2. Es decir, sería un espacio en R2. Bien, de 2 dimensiones. Claro, si el sistema es de orden n, entonces pues es un espacio n-dimensional. Ese sí no lo puedo dibujar, pero sería un espacio n-dimensional. Volviendo al de orden 2, entonces es un plano. Entonces en este plano yo puedo dibujar los valores que va teniendo x1 y x2 a medida que el tiempo avanza. Entonces, no sé, que el x1 empezó y x2 por acá, y entonces el tiempo avanza, y entonces voy dibujando para dónde se fueron y todo, y voy dibujando la trayectoria del sistema. Miren que aquí no está y, la puedo sacar, pero no está y aquí explícitamente, ni tampoco está u. Solo están los estados. Ese es el espacio de estados. ¿De acuerdo? Los valores que toma x1 y x2. Lo que pasa es que hay cosas interesantes con respecto a esto. Entonces, supongamos que tenemos estos estados de aquí, nuestro sistema es que llamamos original, y vamos a darle valores a 0 y a 1. Entonces, supongamos que hacer lo mismo. A0 vale 1 y a 1 vale 2. Con eso nos dan dos polos en -1, críticamente amortiguado y estable. Veamos para dónde se van los estados, si arranco en algún punto por acá, cómo evoluciona el sistema, hacia dónde se va. Entonces, aquí hay una aplicación que es un script de MATLAB. Era para poder ver estos espacios. Entonces, miren, x1 punto, bueno, aquí le ponen el comilla acá, x1 punto igual a x2, x2 punto igual a menos x1 menos 2x2. Es decir, estoy haciendo esto de acá con este 1 y este 2.
Y vamos a ponerle por ahora 0 acá. Entonces, sin entrada. Vamos a ponerlo sin entrada. Entonces, vamos a ver hacia dónde evoluciona el sistema. Si no tiene entrada, lo que veríamos sería solo la respuesta natural y veríamos cómo el sistema evoluciona desde sus condiciones iniciales a algún valor final. Entonces, veamos. Para esto sirve este programa, para precisamente ver esto. Entonces, le diremos que nos dibuje y nos dibuja el espacio vectorial. Un poco, bueno, es una representación, ¿no?, del espacio vectorial, si la podemos llamar así. ¿Qué significan estas flechitas? Las derivadas de x1 y x2 en cada uno de los puntos del espacio. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic por acá, me muestra la ruta que va a tomar. Entonces significa que el sistema iría hacia allá, miren las flechitas. Significa que el sistema iría hacia allá y miren que van cambiando de dirección las flechas y llegó hasta acá. Claro, el origen. ¿De acuerdo? Si arranco en otro punto, bueno, llega otra vez hasta allá. En este otro punto, también hacia allá. En este otro punto, también hacia allá. Estas son las trayectorias, ¿de acuerdo? En ese espacio de estados. Y así sencillamente, bueno, por aquí puedo llenarlo más para que lo vean más gráficamente. Pero noten que todas las curvas, dadas las flechas que están ahí, llegan aquí al origen, ¿de acuerdo? Entonces, significa que todo el sistema se va a 0. X1 y X2 al final valen 0. Miren que eso es muy interesante y es una conclusión de hoy. Todo sistema que es estable, ¿de acuerdo?, y que tiene entrada igual a 0, evoluciona desde unas condiciones iniciales hacia el origen, siempre, si es estable. Siempre, todo sistema estable, bueno, estamos en sistemas lineales, ¿no? Todo sistema estable, lineal, parte de unas condiciones iniciales y sus estados se van al origen. Siempre pasa eso. Si no tiene una entrada. Bien, a este punto de llegada le llamamos el punto de equilibrio. O sea que un sistema estable en espacio de estados, su punto de equilibrio es el origen. Bien. Aquí ya todas sus derivadas valen 0. Aquí ya llegó a estado estacionario y es el origen. Entonces veamos eso, ¿de acuerdo? Entonces significa que x1 y x2 llegan a 0. ¿Cuánto vale y? Bueno, pues lo puedo sacar a partir de x1 y x2, porque es que y vale... Bien, entonces y es igual a x1 y x2, pero estos llegaron al origen. O sea, este es 0 y este es 0, entonces y también llega a 0, ¿de acuerdo? Entonces, en ese dibujo que tengo allá no tengo el dibujo de y, pero pues yo puedo saber dónde llegó y. Entonces, de acuerdo, un sistema estable pues llegaría a 0. Igual con la función de transferencia tenemos una idea similar, pero es interesante ver en espacio de estado lo que ocurre, ¿no? Si utilizáramos no este sistema X original, sino X barra, pues también llegaría al origen, pero tal vez las líneas estas líneas llegarían de otra manera. O sea, tal vez la inclinación sea diferente, porque es otro espacio diferente, ¿no? Recuerden, es totalmente diferente el espacio. Entonces, tal vez la inclinación sería diferente, llegarían con otras inclinaciones, llegarían de forma diferente al origen. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos otro espacio diferente. ¿Bien? Bueno, y el otro punto es, ¿qué pasa si le agregamos una entrada? Entonces, miremos que nuestro sistema tiene esta entrada U aquí en esta segunda ecuación. Supongamos que B0 es 1. Y supongamos que le ponemos un 1 de entrada, es decir, como un paso unitario. Entonces le ponemos un 1. Entonces, veamos aquí, le sumamos un 1. Y marcamos esto. Listo. Aquí nos modificó un poquito el espacio. Vamos a ver qué pasó con esto. Dibujo aquí mientras dibujo varias líneas y le doy clic. Y entonces miren, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Antes todo llegaba a 0. Ahora le metimos una entrada y se cambió el punto de equilibrio. Llegó a otro lado. Eso es lo que hace un sistema cuando le aplicamos una entrada.
cambia su punto de equilibrio, le llamamos así. Claro, y entonces imagínense que cambia su punto de operación. Sí, exactamente. En ecuaciones diferenciales sería el punto de equilibrio, porque ya las derivadas valen todas cero y ahí se queda quieto. Entonces, en ingeniería le podríamos llamar el punto de operación. Exacto. Bueno, pues ustedes ya saben, cuando le metemos una referencia, hacemos cambiar el valor de la salida y todo eso. Pero miren que cuando cambiamos el valor de la salida, se cambian los valores de los estados, ya que Y es igual a C por X. Entonces, cuando cambian los estados, pues se cambia el valor de la salida. También es una consecuencia de eso. Bueno. Bien, pues así es más o menos un poco el recorrido de lo de los espacios de estado y la razón por la que le llamamos espacios y cómo definimos los estados.